Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien realmente, que hayan tenido un excelente día, un excelente transcurso de jornada en sus diferentes labores. Les saluda su docente Weilis Larisa Ríos, orientadora de este diplomado en Educación y Desarrollo Sociocultural. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra segunda sesión. Ayer tuvimos una fase introductoria, un pequeño abrebocas de lo que sería nuestra formación, a través de la cual le extendimos además la invitación para que tocaran las puertas de cualquier otro personal que se pudiera beneficiar de esta formación y lo invitaran a acercarse a nuestras salas virtuales de formación abiertas desde la Corporación Líderes Latinoamérica. Para el día de hoy tenemos, bueno, una jornada llena de información porque del inicio estamos abordando todo lo que tiene que ver con teorías del aprendizaje y bueno, eso es bastante extenso y tiene como muchos apéndices, así que vamos a estar hablando bastante el día de hoy. Vamos también a tener una primera actividad de lectura de un documento que tiene un resumen bien interesante de todo lo que son las teorías de aprendizaje. Entonces, bueno, espero que se conecte más personal, que lleguen más personas y que se puedan favorecer de esta formación. A través del chat, por favor, me van a regalar un yo a aquellas personas que son de nuevo ingreso, que acaban de llegar, que no estuvieron el día de ayer. Todas las personas que no estuvieron el día de ayer me van a regalar un yo porque quiero saber qué tanto personal nuevo tenemos para el día de hoy. Me lo imaginé. Todos los nuevos me van a dejar un yo en el chat. Muy bien. Ok, tenemos bastantes nuevos. 20 personas. Yoyito, dice Diego. 22, 23, aproximadamente 23, 24. Ok, tenemos aproximadamente un 30% de personal nuevo acorde a lo que está conectado. Bueno, mis profes, entonces para todo ese personal nuevo, bienvenidos sean. La profe Weilis les da la bienvenida a este espacio de formación, de aprendizaje y sobre todo de interacción para la creación de conocimiento. De verdad, muy agradada de que estén aquí, de que hayan acudido al llamado de la Corporación Internacional Líderes para formarse en este diplomado en Educación y Desarrollo Sociocultural. Profe Cindy, si no has formalizado una inscripción, no te preocupes. Yo voy a vincularlos al grupo académico eh, para que usted pueda estar al tanto de absolutamente todos los procesos que vamos a llevar dentro de la formación. Entonces, todas esas personas nuevas que vienen llegando, les agradezco que se vinculen
a ese grupo de WhatsApp a través del enlace que les acabo de mandar en el chat de Zoom, porque resulta que a través de ese grupo de WhatsApp es que pueden tener contacto conmigo. Y a través de ese grupo de WhatsApp es que yo les puedo hacer llegar la información de los diferentes materiales académicos que estemos utilizando en la formación, ¿ok? Entonces vamos a hacer ingreso a ese grupo de WhatsApp para que más ahorita, como dice el dicho, que vayamos a realizar la actividad de lectura. Ese va a ser el medio por el cual les voy a enviar el archivo que vamos a estar abordando. ¿Listo? Entonces, por favor, se vinculan a ese grupo de WhatsApp antes de dar inicio para estar seguros de que todos van a recibir la información. ¿Ok? Solo un link. Profe Cindy, de momento sí. Porque muchos llegan a las salas a través de referidos, es decir, a través de personas que te dicen, hola, mira, este es el enlace para la formación, te invito para que ingreses, y no a través de las difusiones de redes sociales por donde se hace la publicidad que te lleva normalmente a conectar con un grupo de WhatsApp informativo y logístico. Entonces, si no estás en ese grupo de WhatsApp informativo y logístico, ya luego puedes acceder a todo el tema de certificación y demás por medio de nuestro coordinador, que él siempre está aquí presente en la sala, ¿viste? Bueno, vamos a compartir pantalla para iniciar y vamos a hacer un pequeño feedback de lo que estuvimos abordando el día de ayer para poner en contexto a nuestros compañeros de nuevo ingreso, ¿bien? Va a ser algo bien rapidito. Bueno, primeramente nuestro diplomado en Educación y Desarrollo Sociocultural, orientado por mi persona, Weilis Larisa Ríos López, licenciada en Arte, Folclor y Cultura, magíster en Educación para el Desarrollo Sociocultural y docente del Magisterio Colombiano en el área de Educación Artística y Cultural en básica, secundaria y media técnica en una institución de carácter oficial. Voy a estar acompañándolo durante toda su formación hasta el día 11 de abril. De igual forma y de manera inicial, les extiendo en nuestras redes sociales, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook e Instagram como @diplomadossil. A través de estos medios, ustedes van a estar interactuando con el contenido de la corporación, van a tener la oportunidad de conocer los procesos que hemos desarrollado por 24 años y, bueno, van a estar enterados de la oferta académica que tenemos, que aparte es muy amplia. La corporación, les recuerdo, que tiene formaciones no solamente en el ámbito de la pedagogía, sino que en muchas otras áreas como la psicología, como la salud, como el derecho. También orientan formación con diferentes profesionales igualmente idóneos para brindarles a ustedes todos estos procesos formativos. Nuestro diplomado va dirigido a todo tipo de personal, a todo profesional licenciado o no licenciado que desee de algún modo tener un vínculo directo con la educación o que trabaje con comunidades. Todo lo que tenga que ver con el vínculo directo hacia la comunidad para el desarrollo sociocultural a través de la educación primordialmente, bienvenido sea. De todas formas, si no es su caso, pero usted simplemente es un amante del conocimiento, de todas formas, estas puertas están abiertas para usted en todo momento. Nuestra formación va desde
el 1 de abril, es decir, iniciamos el día de ayer, así que si usted viene llegando hoy, no se preocupe que no se está perdiendo de nada porque ya les voy a mostrar todo lo que abordamos el día de ayer para que quede al día. De todas formas, nuestras formaciones son totalmente grabadas al 100% y se le comparten a través del grupo académico para que usted en cualquier momento pueda acceder a la grabación y ponerse al día con la clase que no pudo estar. Bien. Cuando culminamos el día 11 de abril, abordamos formación de lunes a viernes. Les recuerdo en horario de 6 a 9 de la noche. Bien. Y unos aspectos importantes para mencionar y para que los tengan en cuenta. Recuerden que no manejamos lista de asistencia, así que no es de carácter obligatorio que usted ingrese. Claramente sí es de carácter individual y autónomo estar pendiente, conectándose todos los días a las 6 de la tarde a la formación para que pueda estar aquí y disfrutar de este proceso en vivo y en directo. Las actividades no tienen un carácter obligatorio para que lo tengan en cuenta y tampoco son evaluativas. Es decir, no se le asigna a usted una calificación por el desarrollo de esa actividad y el desarrollo o no de las actividades no interfiere en absoluto para efectos de certificación. Bien, también para que lo tenga en cuenta. ¿Cómo va a aprender usted? Obviamente si tiene una responsabilidad sobre su proceso y si asiste de manera regular a las clases, toma nota atenta, participa, pregunta, interactúa con el proceso, efectivamente eso va a ser lo que le va a permitir realmente llevarse un aprendizaje de estas salas que apertura la corporación. ¿Sí? Y de manera rápida les comento que esta es la estructura de nuestro diplomado. Teorías de aprendizaje, enfoques y modelos pedagógicos, que es el que estamos abordando, problemáticas socioculturales en contextos educativos y comunitarios, desarrollo cultural, social y pedagogía, módulo número 3, y expresiones artísticas y procesos de aprendizaje, obviamente enfocados hacia el campo educativo. Así va a estar conformado nuestro diplomado en los 4 módulos que tenemos y que aperturamos el día de ayer, el módulo número 1. Entonces, estuvimos abordando una serie de preguntas que fueron el punto de partida para empezar a explorar un tema, digamos, el tema general relevante a esta formación, que es el aprendizaje, ¿no? Porque si estamos hablando de educación y desarrollo sociocultural, en los procesos educativos lo que se busca es que se produzca un aprendizaje. Entonces, el día de ayer estuvimos explorando diferentes preguntas, perdón, y desde allí lo situábamos hacia el individuo que está aprendiendo en sus fases iniciales, al cual llamamos estudiante. Decíamos que desde la neurociencia el aprendizaje ocurre gracias a que nuestro cerebro tiene la capacidad de fortalecer o debilitar las conexiones sinápticas entre nuestras neuronas y que a partir de este proceso es donde se adquiere y consolida el conocimiento y donde se refuerzan las habilidades. Destacábamos que hay 3 factores esenciales para el aprendizaje. Entonces, yo quisiera que las personas que estuvieron el día de ayer hicieran un pequeño texto cortico relacionando estos 3 factores esenciales del aprendizaje. ¿Cómo está relacionada la atención, la emoción y la experiencia previa con la forma en la que un individuo aprende? ¿Sí? Vamos a hacer esta primera actividad como un recap o como una conexión a esos saberes previos, ¿no? A la experiencia previa y vamos a poner en práctica este mismo proceso que estamos cuestionando en el momento, ¿sí?
Entonces, en un pequeño fragmento de texto a través del chat, usted va a escribir cómo usted relaciona la atención, la emoción y la experiencia previa para lo que es el proceso de aprendizaje de un individuo. ¿Cómo se conectan esos tres aspectos? ¿Sí? Tómese 2 minuticos para eso, por favor. ¿Cómo usted puede relacionar la atención, la emoción y la experiencia previa a la forma en la que un individuo aprende? ¿Qué hay para decir en este aspecto? Según lo que estuvimos abordando el día de ayer, porque aquí hay mucho personal que el día de ayer estuvo. Bueno, voy a estar atenta a sus comentarios a través del chat. Vamos a ir continuando. Entonces, destacamos estos factores esenciales del aprendizaje, teniendo en cuenta que la atención es esa capacidad de que el individuo se pueda conectar por un periodo de tiempo, eh, digamos, generalmente amplio, en una actividad, cuya actividad debe estar comúnmente estructurada para que genere una emoción en el individuo y que a través de eso el individuo pueda conectar esa emoción asociada a la información que está recibiendo a una experiencia previa y que al momento de que su cerebro haga esa interconexión entre una información almacenada y una nueva información y vea que está asociado hacia un goce o un disfrute que generalmente se ve que el cuerpo lo identifica a través de la segregación de dopamina, decíamos ayer, entonces el cerebro va a determinar qué tan relevante es la nueva información que está recibiendo y si es relevante entonces para almacenarla en la memoria a corto plazo, en la memoria inmediata, en la memoria operativa, en la que utiliza la información para allá, o en la memoria a mediano y largo plazo. Claro, mencionábamos ayer que el aprendizaje está muy mediado por las emociones y que determina en gran medida la capacidad que desarrolla un individuo para aprender, el estado de ánimo que tenga ese individuo en el momento. Y mencionábamos un aspecto importante, que cuando estamos recibiendo una información, entre más sentidos estén asociados a esa receptividad, entre más sentidos estén estimulando, estén recibiendo un estímulo, más probable va a ser que ese individuo aprenda, ¿cierto? Excelente, la profe Yolanda se nota que cogió sus apuntes bien detalladitos el día de ayer. Eso me encanta. Bueno, listo, avanzamos. Decíamos que entonces el aprendizaje ocurre de una manera dinámica en nuestro cerebro a través de unas redes que están interconectadas y que involucran evidentemente las emociones, las experiencias y una atención sostenida. Entonces, para que ocurra el aprendizaje, se atraviesa una fase de 4 momentos, donde la información entra, donde el cerebro procesa y codifica la información, determina la relevancia de la misma, cuán asociada está a una experiencia previa y si hay una relación directa o no, consolida, digamos, una porción de esa información después ya de haberla procesado y codificado, después de haberla transformado a través de unos esquemas mentales y atraviesa un proceso de recuperación. Bien. Y que en este proceso interfieren entonces
nuestros tres tipos de memoria, por decirlo de algún modo, que tenemos una memoria para la inmediatez, para el trabajo inmediato, que es nuestra memoria sensorial. Esta memoria es totalmente operativa y solamente te permite retener información a corto plazo mientras la procesas, la utilizas y luego la desechas. Sin embargo, la memoria a largo plazo y la memoria procedimental es mucho más duradera. La memoria a largo plazo te ayuda a almacenar conocimientos a lo largo del tiempo y la memoria procedimental ya está relacionada directamente con nuestras habilidades motoras, es decir, cuánto nosotros podemos hacer a través de nuestro propio cuerpo, a través, mediante los estímulos, obviamente, y cómo esto realmente perdura en el tiempo, no se olvida mediante la práctica, aunque de pronto tengamos periodos de latencia entre practicar una actividad y volverla a retomar. Bueno, lamentablemente se perdieron los videos que estuvieron muy buenos y la forma en la que retroalimentamos esos videos, pero también afortunadamente llegaron a tiempo y esos videos los tenemos eh, en nuestra clase grabada y obviamente a través del material de apoyo que yo les suministro. Ahora, vamos a continuar avanzando. Vamos a hablar acerca del aprendizaje, ¿sí? Entonces, antes de empezar a desglosar toda esta información, vamos a tratar de exponer un concepto de aprendizaje, pero yo quiero que ese concepto de aprendizaje sea propio y que haya una discusión en torno a ese concepto de aprendizaje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A mí me gusta utilizar una herramienta de debate online que se llama Padlet, que nos permite crear unos tableros compartidos en donde las personas pueden eh, postular una idea y el resto de personas pueden aportar a la idea o discutir sobre la idea que ha eh, postulado la otra persona. Entonces, yo les voy a compartir un enlace y ustedes a través de ese enlace van a colocar su propio concepto de aprendizaje. La idea es que no consulten absolutamente nada porque aquí no vamos a poner en discusión ni vamos a calificar quién tiene el mejor concepto. La idea es que eh, a partir de sus conocimientos previos, usted pueda, ay Jesús, listo, aquí está. A partir de sus conocimientos previos, usted pueda plantear un concepto propio y a través de ese concepto podamos determinar cuáles son los elementos o aspectos que usted considera relevantes dentro de la palabra aprendizaje y dentro del proceso que implica el aprendizaje. Bien, entonces, en el enlace que les estoy enviando al, al chat de Zoom, usted va a ingresar. Vamos a ingresar a ese enlace y ya le voy a compartir en pantalla cómo se ve. Podrías regresar la diapositiva. ¿Dónde, profe? ¿Allí o la anterior?
Esa, perfecto. Bueno, ese enlace que les acabé de enviar es esto que les voy a mostrar en pantalla. Esto es una herramienta tecnológica que fue muy popular. Bueno, no voy a decir que muy popular porque hay mucha gente que no la conoce, que se utilizó o fue muy favorable su uso en la época de la pandemia. La pandemia nos dejó un sinfín de plataformas para el apoyo educativo, que bueno, hasta el día de hoy en estos EVA, espacios virtuales de aprendizaje, seguimos usando. Yo quiero que usted ingrese a ese enlace y va a llegar y va a hacer clic aquí en esta flechita de acá abajo. Mire que hay un más. Cuando usted hace clic allí, le va a salir un panel como este, sea en el celular o sea en la computadora. Y usted aquí va a escribir su concepto de aprendizaje. ¿Qué considera usted que es el aprendizaje? Ya hablamos de cómo aprenden las personas. Entonces, ¿qué hay implicado dentro de ese proceso? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? ¿Hay diferencias? ¿No las hay? Es un proceso que toma tiempo, que no lo toma, a través de qué estrategia se puede dar, pero sobre todo, qué es el aprendizaje como concepto. Usted lo escribe y le va a dar en publicar. Cada uno va a hacerlo, cada uno va a poner allí su propio concepto de aprendizaje. Esta va a ser nuestra primera actividad interactiva. Y luego, cuando ya cada quien tenga su concepto publicado, usted va a tomarse el trabajo de leer lo que otro compartió y hacer una réplica, por lo menos una réplica, apoyando la postura del compañero o eh, contradiciendo. De pronto usted ve algo que no le cuadre y usted dice, yo no estoy de acuerdo que en el aprendizaje sea relevante el contexto porque el que aprende, aprende porque quiere. No sé, o sea, es una idea descabellada, pero estoy diciendo que tenemos que hacer una réplica o un aporte a lo que el compañero estructuró como concepto propio. Bien, entonces, profe René, vamos a ubicarlos acá en el enlace del Padlet. Vamos a ingresar al Padlet y vamos a dejarlo allí porque además esto tiene algo muy favorable, que yo puedo descargar todas sus consideraciones en PDF y se las puedo hacer llegar para que usted luego pueda crear un concepto más amplio y lo pueda comparar incluso con los conceptos de autores que vamos a ver después de esta actividad. Entonces ya ahí tenemos el primer concepto, proceso mediante el cual las personas adquieren conocimiento motivando a la acción de aprender y desaprender. O sea, este usuario dice que aquí tenemos adquisición de conocimiento. Yo puedo estar a favor o en contra de eso, o puedo complementar. Capacidad de poner atención en algo donde tenga interés el individuo y sobre todo que le deje una enseñanza y no solo los saberes previos. Bueno, entonces la intención es que ya estos dos, vamos a esperar que haya más comentarios y vamos a conseguir uno en el que queramos hacer un aporte o discutir lo que el compañero plantea. Vamos, solamente tengo tres conceptos aún, ¿ok? Tengo varias personas escribiendo. Se pueden dar cuenta aquí arriba cuántas personas están conectadas y si están escribiendo o no. No va a ser mi tarea poner a juicio sus consideraciones porque cuando
exploramos a partir de los saberes previos de los individuos, no hay digamos, no tendríamos que esperar un concepto correcto, ¿no? Esperamos objetividad un poco de parte del individuo que explora sus saberes previos, pero no siempre la vamos a obtener. Entonces, los saberes previos también son más bien una forma de medir qué tanta idea tiene un individuo frente a un tema y que el individuo a través de esos propios saberes previos pueda contrastar qué tanto sabe acerca de un tema antes, durante y después del desarrollo de una formación. También es una forma de verlo. Excelente, el profe Luis tiene una buena capacidad de síntesis. Les recuerdo que debemos apoyar o refutar una postura. Por ejemplo, hay muchos conceptos que están muy cortos y que no hacen de pronto hincapié en aspectos que son muy importantes dentro de un proceso de aprendizaje. Profe Marta, profe Marta, a menos que hayas entrado con tu perfil, no sabría decirte porque cuando las personas no están registradas en Padlet, Padlet les eh, asigna un usuario, nombre X, para que simplemente no aparezcan como anónimo. Entonces no sabría decirte, o sea, no veo ninguno con tu nombre. No veo ninguno que diga Marta. El profe Gilberto ya hizo un aporte por acá. Si no desea hacer un comentario, vieron que tenemos unos corazoncitos, van a colocar por lo menos un like, que de eso sí sabemos bastante, ¿no? Vamos a dejar un like en esos conceptos que nos llamen la atención, que me parezca que están acertados, que lo que dicen es correcto. Muy bien, profe. El aprendizaje es más significativo cuando se conecta con la experiencia personal. Entonces ya ahí acabamos de conectar con una teoría de aprendizaje. Con esa afirmación ya acabamos de conectar con una teoría de aprendizaje. Bueno, ¿cuántos más están escribiendo? Voy a dar 2 minuticos más y congelo, voy a congelar el Padlet porque a través de sus conceptos vamos a empezar a entrar en el concepto de aprendizaje y vamos también a hacer una introducción hacia lo que son entonces las teorías de aprendizaje, basado en lo que ustedes dijeron y escribieron.
Bien, tengo un par de personitas más escribiendo. Una sola, bueno, escribe esa última persona, vamos a bloquear el Padlet, vamos a congelar el tablero. Vamos a congelar el tablero. Listo, vamos a congelar el tablero. O no, mentira, como no voy a utilizar la información que están escribiendo en la inmediatez, voy a dejarlo abierto para que puedan seguir escribiendo. Sí, vamos a seguir entonces con las diapositivas para que aquellas personas que, para que aquellas personas que quieran seguir poniendo a consideración su concepto lo puedan hacer. ¿Ok? Voy a dejarlo abierto y pueden seguir colocando allí sus conceptos. Vamos a continuar con la diapositiva. Profe Your Lady, tranquila. Don't worry. Listo. Entonces, como vamos a postular un concepto de aprendizaje, avancemos primero al concepto de aprendizaje para que podamos hacer hilar las ideas. Shum 2012 plantea que el aprendizaje es un cambio perdurable. Miren cómo lo plantea, miren cómo postula este concepto de una forma tan interesante. Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. ¿Bien? De la práctica o de otras formas de experiencia. La práctica está asociada con el hacer, ¿verdad? ¿Hacia dónde podríamos encaminar esa expresión que lanza el autor de otras formas de experiencia? Otras formas de experiencia. Él dice, ese aprendizaje puede estar asociado a la práctica, o sea, al hacer, al poner en práctica algo, o a otras formas de experiencia. Esas otras formas de experiencia, esa palabrita, esa expresión, perdón, ¿hacia dónde la podemos direccionar? Cuando él habla de otras formas de experiencia, ¿a qué se puede estar refiriendo? Ojo, ojo, vamos a encauzarnos en lo que estamos cuestionando. Él nos dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta. Es decir, que cuando nosotros aprendemos,
cambiamos aspectos de nuestra conducta y que esos cambios perduran en el tiempo. O que hay un cambio en la capacidad que tenemos de comportarnos de cierta manera. Y que estas dos cosas pueden ser resultado de la práctica, o sea, de poner en práctica algo, y ayer lo hablábamos y decíamos que eso estaba asociado de pronto a los hábitos, ¿sí? Entonces nos dice, eso es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Cuando hablamos de otras formas de experiencia, según lo que ya vimos, de la forma en la que aprende un individuo, la práctica es una cosa, o sea, la parte motriz es una cosa, y las otras formas de experiencia están asociadas ¿a qué? Diríamos entonces que de lo que ya abordamos, esas otras formas de experiencia estarían conectadas a lo que sería la emoción, ¿no? A el estímulo que percibimos o que recibimos del medio y que nuestro cerebro procesa y transforma y convierte en conocimiento, ¿sí? A los sistemas de valores y creencias del entorno, bien, y todo ese tipo de cosas los percibimos a través de la interacción con el entorno. Ojo, vamos a ir teniendo en cuenta esos aspectos que son relevantes porque ya vamos a ver cómo se conectan con las teorías de aprendizaje. Entonces, los valores y creencias son unos códigos que están presentes en el medio y que yo me conecto con ellos a través de la interacción, ¿sí? Interacción social. Profe Rodrigo, ¿por qué comentas? El micrófono está inhabilitado para todo el mundo. Quien quiera hablar debe levantar la manito de Zoom para yo visualizarlo y poderle dar la palabra. Bien, entonces, avanzamos. Esto se asocia a la práctica y se asocia a la forma en la que recibo los estímulos de mi entorno, ¿no? De una u otra forma vamos a aprender. El aprendizaje implica un cambio, perdura a lo largo del tiempo y ocurre por medio de la experiencia. Asocia netamente el proceso entonces experiencial, tanto de la práctica como la recepción de estímulos, a un proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, enriquecen el aprendizaje. Efectivamente, profe Rosa, tal cual lo dijiste, así es. Ahora, plantea Wittruck, este fragmento también fue tomado del documento de Schunk y nos dice este autor, el aprendizaje ha sido definido como el proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en el entendimiento, actitud, vamos a desglosarlo, entendimiento, actitud, ¿sí? Actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. Claramente el aprendizaje entonces, definido como ese cambio, aborda todas las esferas de un ser humano, pero el simple hecho de que lo definan como un proceso de adquirir cambios relativamente permanentes, entonces ya nosotros debemos hacer un stop y preguntarnos, ok, si aprender es el proceso de adquirir cambios relativamente permanentes en el tiempo, entonces lo que yo estoy enseñando, ¿cómo aporta a que el aprendizaje sea ese proceso de adquirir cambios en el tiempo, perdurables en el tiempo? O sea, lo que yo estoy enseñándole a mi estudiante aporta a que él pueda desde sus estructuras y esquemas mentales y desde el uso de sus habilidades y demás, aplica y aporta para que
su aprendizaje sea un proceso de cambios que pueden perdurar en el tiempo. Porque a partir de este concepto podemos entender que entonces todo lo que un individuo aprende debe ser relevante para que ese individuo pueda atravesar procesos de cambio que afecten de manera positiva las diferentes esferas del ser, según lo que nos plantean estos autores, claramente. Sí, claro, dice la profesora Marisol, soy parte de su entorno, ¿vale? Entonces, hay un aspecto importante que analizar. No solamente es la información que llega al estudiante como contenido teórico o temático de una asignatura de conocimiento fragmentado lo que va a generar ese cambio, lo que va a generar ese proceso de aprendizaje, sino también la forma en la que yo me relaciono, porque yo soy un individuo, él es un individuo, pero al mismo tiempo los dos estamos en el medio. Yo hago parte de su entorno, yo hago parte de su contexto y entonces él está recibiendo estímulos de parte mía y esos estímulos están influyendo en la forma en la que está aprendiendo. O sea que no solamente aprende a través de la información que se le comunica, sino de otros sistemas de códigos, de valores, de conductas, de pautas de comportamiento, de información implícita en el medio que de pronto no se le dice a través del verbo, del discurso pedagógico, pero que su cerebro a través de los sentidos va a decodificar y a transformar y a almacenar. Entonces, ojo, esto es en el ámbito escolar. Ahora, determinen entonces cuán importante es que el resto de los individuos que no están asociados al ámbito formativo, que no tienen ni idea de pedagogía, de educación, sepan y conozcan cómo es que se dan estos procesos de aprendizaje y cómo es que podemos afectar de manera positiva o impactar de manera positiva la vida de un individuo que en gran medida es determinante lo que aprende por lo que tiene en el entorno. Y esto es una teoría de aprendizaje, ¿sí? Que plantea un autor, Lev Vygotsky. Bien, bueno. Entonces, en cuanto a concepto de aprendizaje, eso, ¿no? Digamos que es un concepto lo más reciente que podemos establecerlo, aunque obviamente aquí hace falta de pronto un poco que lo relacionemos con lo que comúnmente estamos em, acostumbrados a escuchar, es que el aprendizaje es un proceso dinámico, cambiante, en el cual un individuo afianza sus sistemas de creencias, sus eh, conocimientos y al mismo tiempo las habilidades, las actitudes y los valores que, bien, pero básicamente es el proceso en el que un individuo atraviesa procesos de cambio que puede establecer como perdurables en el tiempo y que tienen una influencia del entorno, en donde hay un cambio al entendimiento, a la actitud, al conocimiento, a la información que recibe, a las capacidades que tiene y a las habilidades que desarrolla a través de la experiencia. Bueno, entonces, en ese entendido, ahora sí nos vamos a devolver un poquito aquí a este cuadrito. Nosotros estudiábamos ayer un poco de la estructura de nuestro cerebro, de nuestra máquina guía, de nuestra máquina de la torre de control. Y en esa estructura cerebral nos mencionaban que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Tiene un hemisferio derecho y tiene un hemisferio izquierdo. Entonces, según este cuadrito que tenemos acá, nuestro hemisferio izquierdo es este hemisferio que se encarga de los procesos lógicos y analíticos. Este cerebro es totalmente matemático, cuadriculado, métrico, lineal, lingüístico, literal, mejor dicho. ¿Sí? Y en este cerebro es donde un individuo posee la capacidad de desarrollar eh, procesos que tienen que ver con secuenciación, que tienen que ver con el análisis
y que muy probablemente estén asociados a el ámbito matemático o incluso la estructura lingüística, la estructura gramatical, porque solemos pensar que una persona que es lógica solamente va a tener facultades en la parte matemática y geométrica, ¿vale? Pero resulta que una persona que es lógica puede que tenga deficiencias puede que tenga facultades para la parte matemática y geométrica, pero tenga deficiencias para la espacialidad, para manejar su espacio, que hace parte un poco más del cerebro del hemisferio derecho, que es un poco más emocional, que analiza las cosas de una forma holística, del todo por el todo, pero que analítica y matemática y lógicamente de pronto no es muy direccionado hacia eso ese hemisferio derecho. Entonces, desde ese hemisferio también somos capaces de percibir las emociones, la información que procede de nuestro mismo cuerpo y situar las cosas en un contexto y ver la imagen completa. Y obviamente en ese sentido hay personas que tienen sus capacidades mucho más desarrolladas que otros individuos. Eso no va a ser discutible porque el nivel de desarrollo y de desempeño que tenga un individuo respecto a sus habilidades y capacidades también es determinante de muchos factores. O sea, muchos factores son determinantes de que esto sea así. Entonces, entrar en esa discusión es un poco tedioso porque, bueno, vamos a tener que ahondar en un sinfín de situaciones que muy probablemente no tengan fin. Bueno, ahora, puede que una persona tenga la facultad lógica, pero que esa persona no tenga la facultad, por ejemplo, de memorizar, ¿sí? Pueda que una persona tenga la facultad de ejecutar ejercicios, pero que intuitivamente no tenga muchas habilidades. ¿Por qué mencionamos esto? Porque también es importante determinar que de esta forma en la que está distribuidos nuestros hemisferios cerebrales son determinantes para ver cuánto puede aprender un individuo más allá de su cerebro, más allá de las funciones de cada uno de los hemisferios y teniendo en cuenta los procesos de refuerzo, de apoyo cognitivo y las diferentes teorías de aprendizaje que vamos a estar analizando. Ahora, también antes de avanzar hacia allá, vamos a dejar en claro estos términos, ¿no? Porque suelen ser confusos. Cuando hablamos de educación, en educación hay un montón de palabras que tienen relación estrecha, de hecho, que están una directamente relacionada con la otra, pero que a veces jerárquicamente no sabemos cómo situarlas y que además nosotros solamente solemos utilizar un par de ellas, ¿no? En general, como en conocimiento general, casi nunca tenemos un conocimiento amplio en cuanto a estos términos que tienen que ver con el ámbito pedagógico. Entonces, abordémoslo de la siguiente manera. En la estructura que tienen presentada en pantalla, tienen los términos desde la jerarquía, ¿no? Desde el primero hasta el último término que podríamos abordar. Entonces, el primer término sería el paradigma. Un paradigma pedagógico o un paradigma educativo. Bueno, la palabra paradigma suele utilizarse en muchos otros ámbitos, pero todo esto lo vamos a citar en el campo pedagógico. Se le llama paradigma a ese conjunto de creencias, valores
teorías, porque las teorías también se agrupan dentro de los paradigmas, y puestas en práctica que estructuran como tal un pensamiento, una forma de hacer algo. Es decir, en los paradigmas se agrupan las ideas, las ideologías que conciben, en este caso, a la educación y el propósito que la educación tiene. Entonces, hay muchos paradigmas. Hay paradigma constructivista, hay paradigma conductista, hay paradigma tradicional, hay paradigma sociocrítico, bueno, hay muchos paradigmas porque es un conjunto de ideas que conceptualmente estructuran lo que sería la educación y el propósito de la educación desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, ¿no? Después de los paradigmas, más abajito tenemos entonces las teorías. Las teorías ya son posturas que plantean diversos autores en donde se conceptos, unas ideas de esos autores, unos principios y ciertas propuestas que explican de cierta forma cómo se da el aprendizaje o que predicen eh, la forma en la que un individuo debería proceder asociado a una serie de actividades. En ese sentido, entonces, una teoría pedagógica nos vendría diciendo, bueno, mira, ve, de esta forma es que la gente aprende. Básicamente nos dice, así se aprende y esta es una metodología apta para enseñar. Vale, ahí entra otra palabra, metodología, que está un poquito más abajo. Antes de la metodología tenemos un modelo. Un modelo es un esquema, una estructura a seguir. Lo que hace es simplificarme un poco lo que plantea la teoría y lo que plantea el paradigma. ¿Sí? El modelo es como una forma más sencilla de ver la realidad, que la teoría me plantea de una manera compleja y que el paradigma me plantea de una manera aún más compleja. Porque por otra parte los paradigmas están asociados a aspectos filosóficos, ontológicos, y bueno, y otro montón de intervenciones allí que son mucho más complejos de entender. Mientras que el modelo no, el modelo me dice, bueno, eh, los procesos educativos orientados hacia el enfoque tal se llevan a través de estos lineamientos y usted lo debe enseñar así y la persona lo va a aprender aproximadamente de esta manera. Y en ese caso, los modelos entonces se conectan a un subproceso o a una parte, a un concepto inferior, que sería el enfoque. El enfoque son las conceptualizaciones específicas sobre cómo se debe abordar un proceso educativo. O sea, cómo debo yo abordar lo que le voy a enseñar a mis estudiantes. Entonces ya yo ahí me baso en un enfoque, también normalmente están asociados a los mismos nombres que llevan los modelos, los de arriba, tanto el paradigma como la teoría como el modelo. ¿Sí? Hay modelo conductista, modelo constructivista, modelo sociocrítico, modelo humanista, hay, eh, bueno, se me va la liebre con los que de pronto se me vienen a la cabeza en el momento, pero entonces ya el enfoque se desmenuza un poquito, se diluye un poquito y ya empieza a abordar no todo lo que el modelo plantea, sino solamente una ramita. Dice, oh, bueno, listo. Desde la pedagogía constructivista, desde el modelo constructivista, se establece esto, esto y esto, pero lo vamos a ver desde un enfoque de la pedagogía crítica. Entonces, ya podría ser modelo constructivista sociocrítico, con enfoque sociocrítico, y ahí es un bracito. O podría ser modelo constructivista con enfoque ejecutivo, o podría ser modelo constructivista con enfoque liberador o terapéutico, o podría ser modelo constructivista con enfoque humanista, ¿vale?
Y después vamos a tener dos palabritas, el método y la metodología. El método es los procedimientos que están derivados del enfoque para lograr los objetivos, y la metodología, el conjunto de herramientas que yo utilizo para darle cumplimiento a ese enfoque que se deriva de un modelo, que se deriva de unas técnicas, que se deriva de un paradigma. Uy, sí, profe Paulo, y si nos podemos a abordar, eso hay un montón de cosas, porque tenemos que recordar que la pedagogía no solamente se nutre del campo psicológico para los estudios de cómo el individuo aprende, sino que se nutre de la filosofía, se nutre de la antropología, se nutre de la sociología, y ya a partir de ahí abre una gama súper compleja de vertientes en las que podríamos analizar cada uno de los procesos educativos y que no terminaríamos, ¿sí? Porque son exactamente, son bastantes. Eh, bueno, vamos a hacer vamos a presentar aquí un ejemplo rapidito. Si nos basamos en el paradigma constructivista, ¿bien? Si nos basamos en el paradigma constructivista, desde este paradigma la educación se construye activamente por el individuo. Entonces, este paradigma plantea de que la actividad individual del ser, en contraste con la información que recibe, es lo que produce el conocimiento, ¿no? El conocimiento con lo que ese individuo se queda. Si lo asociamos luego, asociamos el paradigma constructivista con la teoría del aprendizaje significativo, la teoría del aprendizaje significativo que se deriva del constructivismo nos dice, lo que pasa es que los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan una nueva información con los conocimientos previos. Entonces, usted tiene que empezar explorando esos conocimientos previos y luego conectarlo a él, ser una guía para conectar la nueva información que le va a dar, y que él tenga la capacidad de asociarlo con eso que acaba de explorar como conocimiento previo. eh, que vamos a basarnos en un modelo pedagógico constructivista también. Y este modelo pedagógico me dice que la resolución de problemas se debe dar en grupos como una estrategia principal para fomentar el aprendizaje activo, y entonces es ahí donde yo voy a enfocar ese modelo pedagógico constructivista hacia un enfoque crítico social y hacia un método de aprendizaje basado en proyectos, porque la pedagogía crítico social establece que la única forma de volver el conocimiento un arma, por decirlo de algún modo, de cambio social, es a través del trabajo colectivo, y la metodología del aprendizaje basado en proyectos me asocia al aprendizaje colectivo, al aprendizaje basado en juegos, al aprendizaje basado en proyectos y al desarrollo de competencias asociadas a lo que yo voy a hacer con mi conocimiento una vez me inserte en la sociedad. Entonces, básicamente ese sería como el flujo que llevaría, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo desde esa palabra superior jerárquica que sería el paradigma, hasta llegar a la palabra inferior que sería la metodología. Que todavía tenemos palabras que abordar, claro, porque ahí no hemos metido, por ejemplo, la lúdica, no hemos metido, por ejemplo, la didáctica, no hemos metido, por ejemplo, la influencia del entorno y la cultura, no hemos metido, por ejemplo, bueno, se me va la libertad. La pedagogía de la liberación que plantea Freire es una de las corrientes que vamos a estar abordando. Claro que sí, claro que sí. Bueno, les quiero compartir un video que habla acerca de los paradigmas educativos y cómo esto tiene una relación directa con las concepciones pedagógicas y la perspectiva que tiene el docente respecto a ese paradigma.
porque resulta que nosotros como individuos, que somos obviamente pensantes, que somos individuales, que queremos a veces ser objetivos en muchos aspectos, mm, podemos tener unos sesgos en el proceso mediados por nuestros ideales, porque cada quien va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje que orienta desde una postura pedagógica, pero que esa postura pedagógica va a estar direccionada desde lo que para el docente es la educación. Entonces, por ejemplo, eh, respondamos así de rapidez antes de ver el video una pregunta en el chat. ¿Cómo ve usted la educación en general? Antes de yo darle mi forma de ver la educación y cómo yo planteo, o sea, cómo yo planeo mis clases, cómo las direcciono, qué tipo de lenguaje uso, cómo es mi discurso pedagógico. Todo eso está mediado por la concepción que yo tengo de la educación. O sea, para mí la educación es algo, ya ahorita se los digo, pero yo quiero saber para usted la educación qué es, cómo usted la ve desde su filosofía de vida como docente, cómo ve la educación. Rapidito en el chat vamos a responder esa preguntita, rapidito, 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 rapidito. No, no como criticas o no tu postura crítica acerca de la educación, profe. Tú como maestro, sin tener que ver cómo está la educación en general, si está mercantilizada, si está sectorizada, si está sesgada, si hay inequidad educativa, si la brecha digital, social, no sé qué, es amplia. No vamos a no es una postura crítica. Es para mí que es la educación como desde mi labor docente. Por ejemplo, para mí la educación es la posibilidad, es el camino que yo puedo seguir para cambiar mi realidad. Es decir, para mí la educación es un mundo de posibilidades, es un abanico de posibilidades, es un abanico de opciones. Es la única opción que a mí la vida me brindó o que yo vi y que tomé para cambiar mi realidad. Así la veo yo porque a eso me apegué desde niña cuando era estudiante y ahora de docente lo veo como un medio para transformar realidades, para transformar la vida de la gente. Exacto, entonces, los paradigmas eh, están básicamente asociados a eso. Es un constructo de ideales y conceptos que establecen un marco, digamos, normativo de alguna forma para direccionar un proceso educativo. Y cuando la opinión o la ideología del docente direccionada hacia un concepto específico o hacia una significancia de la educación desde un punto de vista de la vida del docente, entonces hacia allá se direcciona la formación. Exactamente. Bueno, vieron que cada quien tiene su propia concepción de lo que la educación es como herramienta, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a observar este video. Bien, entonces, aspectos a tener en cuenta para comprender todo este tipo de terminología que está asociada a la práctica pedagógica y para que podamos comprender un poco lo que vamos a abordar ahora. Entonces, ¿dónde nos vamos a situar? ¿Dónde nos vamos a situar ahora? Nos vamos a situar en este puntico de aquí. Vamos a hablar de las teorías de aprendizaje. Repita los últimos 40 segundos del video. ¿Por qué, profe Ricardo? Ibas a tomar un apunte específico. ¿Se te quedó algo? ¿Ibas a hacer una captura de pantalla? ¿Qué ibas a hacer?
El cambio de método según la perspectiva docente. Ok, aquí somos complacientes. Vamos a retornar Perspectiva docente aquí. Por ahí más o menos. de los estudiantes, mientras que alguien que adopta la perspectiva de transmisión puede centrarse más en la presentación efectiva de información. La comprensión de estas perspectivas puede ayudar a los profesores a reflexionar sobre sus creencias y a ajustar sus prácticas pedagógicas para alinearse con sus objetivos educativos y filosofía de enseñanza. Ahora que ya sabes más sobre los conceptos de paradigma, conceptualización de la enseñanza y perspectiva docente, te invito a hacer el test TPI de Collins y Pratt. Comparte tus Bueno, espero que ahí te haya servido, profe. Igual, tenga en cuenta que ese enlace le llega a usted, a su grupo de WhatsApp, y usted lo va a tener forever and ever, hasta que al dueño del video se le ocurra bajarlo de YouTube, como me pasó los otros días con un video. Bueno, les decía entonces, vamos a continuar por aquí. Nosotros nos vamos a centrar en este momentico en este fragmentico de aquí, que son las teorías de aprendizaje, no la teoría del aprendizaje significativo, porque esa es solamente una de las tantas que existen. Acá vamos a estar abordando tres de las más comunes, pero vamos a estar mencionando otras, muchas otras que existen. Entonces, las teorías de aprendizaje. Me permito leer el planteamiento de Schunk, que dice: una teoría es un conjunto científicamente aceptable de principios que explican un fenómeno. En este caso, el fenómeno que intentamos explicar a través de una teoría es cómo se da el aprendizaje en los individuos, ¿cierto? Eh, que no puedo tener el coso del chat abierto porque me tapa información. Bien. Las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación. Esto último es lo que ha llevado a que el día de hoy existan tantas teorías, ¿sí? Que desde la investigación es que se han podido plantear de cierta forma las teorías que existen. Porque es a través de la experimentación y de la investigación que se han identificado las diferentes formas por medio de las cuales los individuos aprenden, que muchas veces están mediadas por la genética, muchas veces están mediadas por el entorno, muchas veces están mediadas por las habilidades intelectuales y cognitivas del individuo, muchas veces están mediadas por incluso una condición eh, que posea el individuo, y que todo esto se ha establecido a través de los procesos de investigación. Entonces, repito, las teorías ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones ambientales y sirven como puentes entre la investigación y la educación, que al analizarlas presentan elementos diferenciados. Ojo, al analizar las teorías presentan elementos diferenciados, pero también traslapados que no implican una camisa de fuerza a la hora de su implementación. Esta es la parte que me gusta de todo lo que tiene que ver con la pedagogía, porque resulta que nosotros acabamos de ver todo este tema de los paradigmas y cómo la filosofía del docente, la postura, la serie de ideas, de ideologías que un docente tiene, afectan de una forma u otra el proceso formativo. Pero no quiere decir que un docente se tenga que casar con un paradigma pedagógico para poder desarrollar la formación de sus estudiantes. No, y sobre todo, no en la pedagogía moderna, no en la pedagogía del siglo XXI, ¿vale?
no es necesario, no es una camisa de fuerza a la hora de implementar teorías y modelos pedagógicos, metodologías, que usted se apropie de una sola corriente o teoría de aprendizaje. Por el contrario, las múltiples teorías de aprendizaje que existen ofrecen una oportunidad para enriquecer los conceptos y acciones docentes acorde con el estilo de enseñanza y aprendizaje del docente y del estudiante, porque recuerden que igual el foco principal es el estudiante. Entonces, mi filosofía docente respecto a la perspectiva que yo tengo de la educación puede mediar de gran manera la forma en la que yo enseño, ¿no? Y comúnmente, como yo tengo la postura de que la educación es una ventana de oportunidades, de posibilidades para darle un cambio a tu realidad, la mayoría de mis clases, independientemente de que lleven una concepción académica y que lleven un rigor académico y que lleven una teoría, comúnmente la puesta en práctica está asociada al desarrollo de habilidades que son más útiles para el cambio de tu realidad en un futuro o incluso en una inmediatez, ¿vale? Y por el otro lado está el estudiante, que también va a tener unas formas diferentes de aprender y que yo no voy a cambiar mi filosofía respecto a la educación, pero que me puedo adaptar a esas formas de aprender que él tiene para que el proceso realmente sea equitativo y sea inclusivo. Bueno, según Masario Serpa y López y otros, podemos entender las teorías de aprendizaje desde 4 vertientes o concepciones, como lo plantea Masario. Estas vertientes o concepciones suelen estar asociadas a, digamos, no asociadas, suelen ser una amalgama de las muchas teorías de aprendizaje que existen. Entonces, lo vamos a ver desde esta postura y lo vamos a ver desde las teorías puntualmente definidas. Ahora bien, ¿qué plantea Masario y sus colegas desde estas definiciones? Que el aprendizaje, o bueno, las teorías de aprendizaje se pueden visualizar, se pueden analizar desde las 4 concepciones que tenemos en la pantalla. La concepción transmisionista-recepcionista. Transmisionista-recepcionista, o sea, transmito, recibo. Yo como orientador transmito, el estudiante en su rol pasivo recibe. Esta concepción transmisionista-recepcionista está centrada en los postulados del conductismo de Skinner. Ya más adelante vamos a abordar eso. Y básicamente, lo que nos dice es que, en general, el proceso de enseñanza-aprendizaje está mediado por la implicación de 3 leyes importantes: el éxito, la ejercitación y la motivación. El éxito como determinante del proceso, la ejercitación como esa parte de poner en práctica de manera constante y recurrente la información a la que se ha estado expuesto. Y la motivación como una parte importante de ese conductismo, que plantea que el estudiante, digamos, se adapta y da frutos o rinde como dentro de su proceso formativo a través de un estímulo-respuesta y a través de un premio-castigo. Esa motivación está asociada hacia lo que voy a recibir de manera positiva o el castigo que voy a recibir si de pronto no alcanzo los logros. No entendiendo la palabra castigo como un castigo, como estaba vista realmente desde la educación tradicional, sino ya más bien como las implicaciones negativas que hay en no atravesar un proceso de la manera óptima. La segunda concepción que tenemos se deriva de el postulado de Jean Piaget y las variaciones sobre el desarrollo del pensamiento que tiene este autor. Donde él, a través de sus estudios, planteó que básicamente existen 2 tipos de aprendizaje: el aprendizaje el de asociación.
asociacionista, así se pronuncia. El aprendizaje por asociación, mediante el cual un individuo va a adquirir aprendizaje, va a adquirir un conocimiento o una información específica y concreta mediante la capacidad de asociar algo previo con la información que está recibiendo, y el aprendizaje en sentido amplio, que está más asociado a las estructuras cognitivas del sujeto que de pronto a todos los estímulos que pueda tener del medio o a incluso a los mismos saberes previos que se puedan, que pueda tener el individuo. Una tercera concepción que sería el aprendizaje social, las concepciones del aprendizaje social de Vygotsky, donde este hace énfasis en que el sujeto puede aprender del contexto social y cultural en el que se desenvuelve en su vida, que la adquisición de conocimiento es producto netamente de las interacciones sociales y de cómo la comunicación y el lenguaje influyen en esa adquisición de ese conocimiento, y que el aprendizaje es netamente una actividad social. No es un proceso de realización individual, no tiene que ver con lo que yo soy como individuo, con mis capacidades, ni con mi parte cognitiva, como lo planteaba Piaget, ni con mi capacidad de asociar información a una nueva que estoy recibiendo, sino que es totalmente una actividad de carácter social. El aprendizaje, perdón, Vygotsky, que es un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo que está culturalmente organizado y que específicamente es humano y de las funciones psicológicas del ser humano. Y un último aspecto que está derivado de las concepciones del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien, a diferencia de Piaget, dice que la forma más eficaz de favorecer el aprendizaje es la enseñanza didáctica, confiriéndole al maestro la mayor responsabilidad durante este proceso, y Ausubel considera que hay una necesidad de establecer diferenciaciones entre los diferentes tipos de aprendizaje que se dan en el contexto académico. Porque hay un aprendizaje significativo y hay un aprendizaje memorístico, hay un aprendizaje que es receptivo y hay un aprendizaje que es por descubrimiento. Entonces, basados en estas cuatro concepciones de Masario, entendemos que vamos a abordar entonces las teorías de aprendizaje que comúnmente son conocidas como la teoría del conductismo de Skinner, como la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, como la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y como la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Bueno, y empezaríamos por aquí, por la teoría conductista de John Watson. Resulta que, bueno, Watson es un psicólogo, o fue un psicólogo, que básicamente se empecinó en estudiar cómo funcionaba la conducta del ser humano desde el campo psicológico, ¿no? Este señor dijo, bueno, aquí deben haber cositas que analizar y vamos a ver entonces cómo influye el tema de la conducta en el individuo y cómo a través del estudio de la conducta podemos identificar que las personas aprenden. Entonces, ¿qué dice básicamente Watson respecto a esto? Que el aprendizaje ocurre mediante la asociación entre estímulos del ambiente y respuestas que son observables. Entonces, entre de pronto más estímulo reciba un individuo y más se pueda determinar, básicamente no sería determinar, sino intuir, predecir la respuesta que tendría ese individuo frente a esos estímulos, se podría estar más cerca de establecer la forma en la que ese individuo iba a aprender de A o B información.
esta corriente de la psicología defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. O sea, todo lo que nosotros recibimos proviene del espacio exterior. El enfoque conductista llevó a Watson y posteriormente a los que siguieron sus estudios, tanto para avanzar como para plantear nuevas teorías, los llevó a formular una teoría psicológica en relación a ese estímulo-respuesta, y según esta teoría, todas las formas complejas de comportamiento, o sea, las emociones, los hábitos, el pensamiento y el lenguaje, se analizan como cadenas de respuestas simples, musculares o glandulares, que pueden ser observadas y medidas. O sea que a través de la observación yo puedo básicamente adivinar, no, predecir qué respuesta va a tener un individuo frente a un estímulo cuando ya he experimentado lo suficientemente antes para poder establecer un patrón de comportamiento. Y dice que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras reacciones que existiesen. Entonces vamos a observar cómo es que funciona esta teoría conductista de John Watson, que básicamente fue planteado desde la psicología, como ya lo vieron, que fue durante un proceso experimental, pero que es determinante para identificar o establecer, ojo, que es como es una teoría, es determinante para establecer luego un enfoque y un modelo basado en esa teoría, que es por lo cual se introdujo entonces esta teoría de aprendizaje a el campo pedagógico. Vale, entonces el estudio de la conducta es desde lo que planteaba Watson, es una vía para analizar la forma en la que un individuo aprende a través de el estímulo-respuesta que se plantea desde lo que el individuo recibe del medio, llámese información, llámese situación, llámese acción, etcétera. Pero no solamente fue Watson quien planteó sus posturas acerca de los estudios o los experimentos que pudo realizar desde su teoría conductista, porque también tenemos la teoría del conductismo radical de Skinner, quien difería un poco de Watson en que los fenómenos internos como los sentimientos debían excluirse del estudio de ese estímulo-respuesta y de su teoría conductual, y Skinner sostenía que estos procesos internos debían ser estudiados por los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto con animales como con seres humanos. Efectivamente, pues todo esto se basa en la observación y el registro después de someter al individuo a una situación de cualquier tipo, de agitamiento, de estrés, de calma, de ruido, más que todo eso empezó a hacerse con animales, y ya posteriormente entonces fue que se empezó a experimentar con seres humanos. Sus investigaciones con animales estaban centradas en el tipo de aprendizaje conocido como condicionamiento operante o instrumental, que este ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo. Probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la capacidad de resolver problemas podían estudiarse científicamente a partir de la relación que tenían con las consecuencias que tenía esa acción para el sujeto, si fuera positiva o fuera negativa. Entonces, a partir de allí también se empezó a trabajar esos dos conceptos, estímulos positivos o estímulos negativos. Y a partir de allí entonces se condicionó que era determinante para un individuo la forma en la que iba a accionar
después de haber realizado una acción y ver que esa acción había sido, bien sea reforzada de manera positiva, con un premio, con una ovación, con una felicitación, con adulación o con algo, ya con un regalo, con algo físico, o bien sea que después de su accionar iba a recibir un refuerzo negativo como una crítica, como un castigo, como maltrato, como todo lo que pueda verse como un refuerzo negativo en el ámbito pues ya pedagógico o incluso simplemente de interacción social. Entonces vamos a ver también cómo sucedió este tema de los estudios del señor Skinner respecto a su teoría del conductismo o del condicionamiento operante, cómo esta metodología del refuerzo o castigo empezó a ser útil para los procesos pedagógicos del momento. Y decimos del momento porque cada una de estas teorías claramente surgió en un contexto también social e histórico en el que fue relevante la postura que traían estos autores y fue funcional para las situaciones sociales que se vivían en ese momento. Entonces también es una de las cosas que hay que tener en cuenta para no casarse con una teoría de aprendizaje o con un modelo pedagógico, porque fueron creados para momentos y situaciones sociales que de pronto ya no existen de la misma forma y con las mismas condiciones que en su momento existieron. ¿Que es importante conocerlos? Efectivamente, es importante conocerlos. Debemos saber cómo se estructuran para también saber hacia dónde derivan los bracitos, las vertientes que ya mencionamos que se desprenden de cada uno de estos, de estas teorías que luego tienen enfoques, que luego tienen modelos, que luego tienen métodos y metodologías. Bueno, listo. Entonces, de manera general se puede decir que aunque fue Watson quien introdujo su postura acerca de la forma en la que podía funcionar el... Permítame un segundo que es algo importantico aquí. La forma, aunque fue Watson quien introdujo su postura acerca de la forma en la que podría funcionar el cerebro humano respecto a cómo recibía la información y que todo esto podía ser direccionado hacia la forma en la que un individuo aprendía. Efectivamente, los postulados de Skinner favorecieron muchísimo lo que fue la teoría del aprendizaje conductual en su momento y que funcionó muchísimo y que de hecho sigue funcionando porque nosotros seguimos haciendo uso de ese refuerzo negativo o refuerzo positivo dentro de las clases. Esta parte, este aporte de Skinner fue mucho más relevante dentro de la teoría del conductismo. ¿Cómo nosotros seguimos haciendo uso en el momento? De la plaza y le preguntó. En el momento de esta teoría. Por ejemplo, cuando nosotros en el aula le damos unos punticos de más a un estudiante, por ejemplo, porque participa, ahí estamos añadiendo un refuerzo positivo. Cuando nosotros de manera abierta resaltamos la labor de un estudiante o el desarrollo, desempeño que tuvo en cuanto a la realización de una actividad, eso es un refuerzo positivo. Cuando le agregamos no unos punticos, sino una nota adicional a ese estudiante o mejoramos su nota porque hizo algo bueno, eso es un refuerzo positivo. Incluso los refuerzos positivos pueden existir eh, desencadenados de una situación negativa, porque por ejemplo, si hubo una situación de conflicto en el aula que mediante la guía orientación del docente se realizó, resolvió el conflicto de la manera correcta y los estudiantes, digamos,
tuvieron una buena posición frente a esa resolución de conflicto e hicieron luego lo correcto, entonces podemos dar un refuerzo positivo por el simple hecho de asumir el error y de tener la gallardía de resolver el conflicto de la manera adecuada. Entonces también puede haber un refuerzo positivo partiendo de una situación negativa. Por el contrario, a veces incurrimos en hacer refuerzos negativos, como por ejemplo cuando llamamos la atención de un estudiante por no realizar una actividad y lo hacemos de manera pública o de manera amplia en el aula, y eso suele retraer un poco al estudiante en cualquier aspecto. Quizá de una forma no debería suceder porque para el pensamiento de muchos diríamos, bueno, lo que pasa es que eso es exhibir al individuo y eso afecta directamente su integridad como persona. Pero por el otro lado, el pensamiento conductista diría, bueno, este tipo de acciones lo que van a hacer es llevar al estudiante a sentir una sensación, una emoción por lo que está recibiendo, por ese estímulo negativo que está recibiendo y llevarlo a que no vuelva a actuar de esa manera o que vaya cambiando ese accionar que lo lleva a recibir constantemente refuerzos negativos, que básicamente es esto que plantea eh, Skinner aquí en el último fragmento del texto. Podrían estudiarse científicamente a partir de la relación con las consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean positivas o negativas. Bueno, vamos a avanzar hacia la teoría del constructivismo social. El constructivismo social, desde lo que plantea, consiste fundamentalmente en considerar al individuo como resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Es decir, para Vygotsky, la forma en la que nosotros nos comunicamos con el medio y con los individuos presentes en el medio determina en gran medida la forma en la que ese individuo va a absorber conocimiento. El conocimiento es presentado como el proceso de interacción entre el sujeto y el medio. Ojo, pero el medio no solamente físico, sino también social y cultural. O sea, no solamente es determinante si yo crecí en el campo o en la ciudad. No solamente es determinante si yo por la mañana escucho pájaros cantar o el ruido de los carros. También es determinante qué tipo de personas están a mi alrededor. También es determinante cómo es la cultura de mi entorno y qué tipo de actividad cultural ejecuta mi entorno de manera natural y tradicional. Todo eso dice Vygotsky que es influyente en la forma en la que un individuo aprende. Y él dice que hay dos tipos de funciones mentales, que hay funciones mentales de tipo inferior y hay funciones mentales de tipo superior, que las inferiores son aquellas con las que nacemos y están determinadas por nuestra genética. Entonces, el comportamiento que deriva de estas funciones es limitado a una reacción o respuesta al ambiente, mientras que nuestras funciones mentales superiores son adquiridas y desarrolladas a través de la interacción social y están determinadas por la sociedad en la que se forma el individuo. Y que, ojo, ese tipo de funciones mentales superiores van a ser las que en un mayor porcentaje van a modular la forma en la que el individuo aprende, que muy poco se va a asociar la forma en que el individuo aprende con su aspecto genético, porque las funciones mentales inferiores, pues evidentemente son inferiores. El constructivismo social de Vygotsky también postula que las experiencias guiadas que vayamos teniendo a medida que vamos creciendo son más condicionantes en nuestro aprendizaje que las etapas que vayamos superando y que no tienen nada que ver, por eso es un poco contradictoria la teoría de Lev Vygotsky con la de Piaget, y que no tiene nada que ver en que un individuo desarrolle una habilidad con su edad. O sea, la edad no es un factor determinantemente influyente para Vygotsky en que yo aprenda a leer o a escribir o a caminar o a correr
o en que aprenda a ser prudente, o en que aprenda a analizar información, a cuestionar, a preguntar, que eso no depende de la edad, que sí hay que tener en cuenta una madurez cerebral, porque desde la psicología se estudia, pero que como puede suceder una acción que está determinada para un cerebro de los 0 a los 5 años, puede suceder en el lapso de los 2 primeros años, como puede ser un proceso retardado que puede suceder en el lapso de los 3 a 5, que eso depende de cómo el individuo interactúa y de cómo recibe apoyo de los individuos que están a su alrededor, que él lo llama el otro más sabedor. O sea, yo soy un individuo que nulo, no tengo ningún conocimiento, que apenas estoy explorando mi entorno, y el otro más sabedor es quien condiciona un poco la guía que me da y que a través de esa guía y de esa exploración del entorno es donde realmente se produce mi aprendizaje. Entonces, vamos a estudiar también cómo es que se da ese aprendizaje social planteado por Lev Vygotsky. Okidoki. Vamos a ver por dónde vamos. Listo, vamos por aquí. Lo social en la relación con nosotros es factor determinante para aprender, tal cual. ¿Qué hay en mi entorno en cuanto a lo natural, en cuanto a la comunidad o a las personas cercanas y en cuanto a lo cultural? Es determinante para el aprendizaje del individuo. Es más determinante eso que incluso los mismos esquemas mentales del individuo. Pero eso no es lo que plantea Piaget. Por su parte, listo, estamos aquí. Entonces, por su parte, desde el constructivismo de Piaget, él dice que el aprendizaje es un proceso de construcción activa por parte del sujeto, el cual mediante su actividad física, o sea, lo motor, y su actividad mental, determina sus reacciones ante la estimulación ambiental. O sea, es él quien decide sobre cómo actuar y proceder respecto a los estímulos del entorno. Que eso no es tan determinante, dice Piaget. Él dice que es más importante el proceso interno de razonar que la manipulación externa de la construcción del conocimiento. Él dice que es más importante la forma en la que se codifica la información, los procesos mentales que el individuo realiza para que se produzca el aprendizaje, que realmente la influencia del medio, aunque reconoce la mutua influencia que existe entre la experiencia de los sentidos y la razón. Entonces, el postulado general de Piaget es que, primero que todo, nuestro conocimiento se direcciona basado específicamente en cómo funciona mi mente y en cuáles son mis capacidades cognitivas y cuál es mi rango de desarrollo según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que no, aunque hay una influencia de las interacciones del medio, de las experiencias que se perciben a través de los sentidos y de cómo eso se asocia con la razón, es mayoritariamente relevante, digamos, la razón y mis decisiones sobre mis procesos mentales y sobre la forma en la que yo analizo la información y que a partir de eso es que se aprende. Eso es lo que dice Piaget. Y pues sabemos que Piaget tiene una teoría del desarrollo cognitivo que está basada en la etapa sensoriomotriz, preoperacional, en la etapa sensoriomotriz, preoperacional, etapa de las operaciones concretas y se me escapa una. Se me escapa una. Bueno, entonces, por último, observemos cómo funciona entonces para Piaget lo que tiene que ver con la acomodación y asimilación de la nueva información
operaciones formales, sensoriomotriz, preoperacional, operaciones formales y operaciones concretas. Creo que es así. Bueno. Bueno, este señor dice, bueno, hay unos esquemas mentales que funcionan para procesar y acomodar la información. Esa asimilación es lo que produce el conocimiento, no la interacción social, como dice el señor Lev Vygotsky, que no sé dónde sacó eso. O bueno, es al revés, porque creo que Piaget lo planteó primero que Vygotsky. Observemos. Bueno. Bueno, mis profes, para el día de hoy vamos a dejar la clase hasta este punto. Nos veríamos el día de mañana nuevamente a las 6 p.m. Ya mañana sí vamos hasta las 9 de la noche. Tengo una pequeña situación familiar complicada. Hubo un accidente muy feo en Bogotá, en Fontibón, en Alameda, en la mañana, y mi mamá estuvo por allí afectada. No me he podido comunicar con ella hasta el momento y estoy tratando de hacer todo lo posible para saber cómo está. Entonces, dejamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Bien juiciosos, les voy a enviar los videos que observamos ayer y los que observamos hoy. Se las voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Antes de que se vayan, les envío el enlace del link, el link de WhatsApp nuevamente. Estoy desconcentrada. Aquí tiene el link de WhatsApp. Por favor, vincúlense al grupo para que puedan recibir la información que les voy a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos. De verdad espero que sí sea. De verdad espero que así sea. ¿Cómo vamos con el tema de cómo vamos con las dudas que tienen respecto a las certificaciones? Vamos a tener aquí en sala a nuestro coordinador y él nos va a despejar las dudas acerca de eso. ¿Quiénes están interesados en obtener esa información? Nuestro coordinador está por aquí y nos va a despejar las dudas acerca de todo lo que es logístico de la corporación para efectos de certificación.